Luego de publicar el texto procedente, presentamos más preguntas a nuestra fuente, quien respondió con la integrante información que exponemos a continuación. Los párrafos que han sido adentrados y marcados con un asterisco constituyen información adicional y complementaria recibida luego de haber realizado un número de preguntas clarificatorias posteriores. Cuando estuve en el servicio militar, yo estuve en el nombre del servicio de dado. En un cierto momento se nos fue dada la tarea de retirar algo de una base y entregarlo en otra. Se nos dijo, no hagan ninguna pregunta, solo hagan su trabajo. Más tarde, cuando aterrizamos fuera de la base, fuimos llevados por camiones fuera de la base donde había enormes puertas, fuertemente protegidas por otro personal militar. Parecía como si fueran militares, pero tenían trajes diferentes con insignias en ellos, trajes de color naranja y de color negro. Los trajes naranja tenían un triángulo dorado en ellos y los negros tenían un triángulo verde. Por lo que puedo recordar, el triángulo estaba al revés, como una pirámide dada vuelta, y tenía un extraño símbolo en ella. Para mí, se parecía a una letra E, pero las líneas no estaban conectadas en la E, como nosotros escribimos la letra E. Tenía la apariencia similar a una E, y en el medio de la letra E estaba señalando hacia adentro. No era ningún idioma que pudiera leer o entender, y ciertamente no era noruego. Las insignias, por lo que puedo recordar, no estaban en los brazos, porque yo los vi claramente. Estaban en el lado izquierdo del traje negro justo sobre el área del pecho y en los cascos que tenían puestos. Las insignias no eran demasiado grandes, sino del tamaño normal de una tarjeta de identificación, pero lo bastante claro como para verlos. Atravesamos las grandes puertas. Yo estaba pensando, ¿qué diablos es esto? Y me sentí un poco aterrado al principio. Era algo como salido de una película de ciencia ficción. Esta era la primera que estaba en una base como esa. Era la primera vez que estaba en una base como esa. Entonces llegamos a un túnel de 500 metros de largo y había más de este personal militar esperando con armas y transporte para nosotros. Fuimos divididos en grupos. Algunos fueron en otra dirección y a mi grupo y a mí se nos pidió que fuéramos con con los guardas de traje negros, quienes nos veían y nos llevarían a otra ubicación. Cuando llegamos al final nos pidieron que nos pongamos unas máscaras para nuestra propia protección. Me quedé pensando, ¿para nuestra propia protección? ¿No estamos ya suficientemente protegidos dentro de este enorme complejo subterráneo y por estos guardias armados? Luego nos pidieron que entráramos en el monorriel, y esto es lo que y esto es lo que sé sobre esos trenes. Ellos funcionan gracias a una especie de energía azul cristalina, creo, o por lo menos eso parecía, pues nos sentamos en los coches y yo pregunté a uno de los guardias qué es esto. Él respondió, usted no necesita saberlo, señor. Al frente, donde el operador se sienta, había una caja con una ventana justo al lado de él, y justo antes de encender la energía, podían verse grandes cristales rojos, azules, emitiendo una luz rojiza azulada, no cegándose, sino por cierto muy hermoso de observar. Yo nunca antes había visto tal energía de luz o cristales en ninguna parte. Yo pensaba que debía ser la fuente de energía. Más tarde, en la base, vi que algunas personas estaban trabajando con estos cristales rojos azules. Estos eran más grandes de las que vi en el monorriel. Tenían 1 metro de longitud y están alineados uno tras otro. Ellos dejaban traspasar un poco de luz a través de ellos. De hecho, era rojo-azul. Cuando la luz penetraba en su interior, se tornaban más azules y tomaban un color más intenso. La gente tenía puestas máscaras blancas y anteojos protectores, apartándose de ellos cuando la luz iba dentro de los cristales. Yo estaba a unos 20 metros de ellos y rápidamente fuimos instalados a dejar el lugar cuando ellos dijeron, muévanse ahora. También pienso que los campos energéticos que atravesamos antes de entrar al puesto de verificación estaban alimentados por esos cristales, porque tenían el mismo tipo de luz, o al menos eso me pareció a mí. Si recuerdo algo, más se los haré saber. Bueno,
puedo observar que había un sistema de comunicación subterránea, y otros vehículos iban tan rápido que solo se veía una luz pasando. Pienso que esto era una especie de sistema subterráneo vacío, donde no hay fricción. Los vehículos monorrieles eran como un tubo mismo, pero por dentro de él. El tubo era un poco más grande. El vehículo principal o transporte mayor tenía unos 12 metros de longitud y tenía, tanto en el frente como en la parte posterior, forma alargada puntiaguda. Tenía asientos para 10 personas. Con el operador podía ser conducido por ambas direcciones y no era necesario darlo vuelta. Se sellaba desde el costado luego de haber entrado en él y era bastante aceptable, pero la velocidad era muy alta y me descompuse luego de hacer el viaje. Había también espacio para llevar cargamento o equipaje que pudieras llevar contigo, pero no mucho. Había muchos de estos vehículos en todas partes, o así parecía, y los veías en movimiento pasando como la luz de un flash. Pero tampoco llegas a verlos porque pasan tan rápido que te olvidas de mirar, ya que cuando estás dentro de uno de ellos, te concentras más en tu estómago. Más tarde, luego de haberme dedicado a la política, descubrí lo que había dentro de la base, así como también el propósito con las bases que han sido construidas, el cual ya he compartido con ustedes. Sé que cuando estos vehículos monorrieles se movían y se movían muy rápido, era algo que nunca antes había visto en mi vida. Luego, cuando llegué a la estación final, me sentía muy mal y las otras personas que estaban conmigo se sentían de la misma forma. Uno de los guardias dijo que eso le sucede a todos la primera vez. Cuando salimos se nos dieron unas gafas protectoras y nos solicitó que fuéramos al control de seguridad. Y aquí es donde todo se pone muy extraño.